Hola, ¿cómo están? Vamos a ver uno de los ejercicios de función, cómo graficar una recta. Los de función lineal, los que están en la página 80, el ejercicio 16 tienen y es igual a 8 décimos de x más 1. Nosotros decimos 0,8, ¿verdad? Es 8 décimos. Bueno, nos pide que grafiquemos y nos pide hacer un par de cositas más que les voy a ir diciendo. Miren, para graficar por ahí lo conveniente es pasarlo de esta notación decimal, pasarlo a fracción. Entonces lo que vamos a hacer primero, lo vamos a pasar a fracción. Entonces 8 décimos pasado a fracción queda 8 sobre 10 x más 1. Entonces tenemos 8 décimos, 8 sobre 10. Lo que podemos hacer ahora es simplificar también. ¿Vieron que son números pares? Acuérdense que todos los que sean números pares siempre se los puede dividir por 2. Entonces tendríamos nuestra recta, tendríamos la mitad de 8 es 4, la mitad de 10 es 5. Entonces tenemos 4 quintos de x más 1. Bien, ya con esos datos podemos graficar nuestra recta. Bueno, tanto la función lineal como la recta están muy relacionadas. Acá tenemos la ecuación de la recta. Bien, porque el ejercicio habla de función también. Ahora vamos a ver cuál es la similitud que tiene. Por lo pronto, esta recta nosotros la vamos a graficar en el eje cartesiano. Ahora visto, no hice una partecita acá porque dibujar todo, bueno, no me alcanzaría. Acuérdense, tenemos y positiva, entonces se le llama el eje de las ordenadas, y negativa, después el eje de las x le decimos nosotros, se llama abscisa, x positiva y menos x, y así hacemos una escala. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Miren, el término independiente es el que está solito, en este caso es 1. Una manera rápida de graficarla es decir que y es igual a 1. Entonces sobre el eje y nosotros marcamos el punto 1. Bien, esa sería una forma rápida de graficar. Después les voy a explicar más detenidamente. Después miramos el coeficiente, o sea el número que acompaña a la variable x. Fíjense que en este caso tenemos una fracción, 4 quintos. Repito, una forma rápida de graficarla sería mirar el número que acompaña a x, en este caso como es una fracción, miro el denominador y dice que es el número 5. Entonces tenemos que hacer 5 lugares hacia la derecha. A partir de este punto tenemos que hacer 5 unidades a la derecha. Vamos a ubicar la regla. Habría que hacer con escuadra también, pero bueno, vamos a hacerlo medio rápido. Lo que voy a hacer tiene que ser paralelo al eje X. 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades hacia la derecha. Una vez que me desplacé 5 unidades hacia la derecha, miro el numerador. Si la fracción es positiva, en este caso el 4, tengo que hacer 4 unidades hacia arriba. A partir de acá, 4 unidades hacia arriba. Ahora, si la fracción era negativa, tenía que hacer 4 unidades para abajo. Entonces, a partir de acá, yo tengo que contar 4 unidades hacia arriba. Vamos con la regla. 4 unidades hacia arriba. También esta recta imaginaria que voy a hacer tiene que ser paralela al eje Y. 1, 2, 3 y allá donde termina 4. Donde termina, entonces acá tendría 4 unidades y acá tendría 5 unidades. Entonces, repito, el término independiente, que es el 1, va a estar sobre el eje Y. ¿Por qué sucede eso? Porque si yo a x le doy un valor, x igual a 0, entonces me quedaría que y es igual a 4 quintos por 0, porque yo le di un valor a la variable x, perdón, 0 más 1. Y si yo resuelvo, 0 por 4 quintos es 0, 0 más 1 es 1. Entonces yo acá tendría un punto, el punto 0 de x
1 de x. ¿Qué es este punto? Nada más que, repito, para ir más rápido uno mira el numerito que está solito, ese va sobre el eje y. Por este motivo, porque le doy un valor a x, en este caso 0, cuando x vale 0, acá tenemos el par ordenado, reemplazo en la ecuación, la resuelvo y me queda 1. Este es el par ordenado x, y 0 y 1. Entonces, ¿y por qué hago esto de correr hacia la derecha y subir 4 unidades o bajar? Porque no se puede correr a la izquierda. Esta es una regla, vamos a decir, mnemotécnica que se la utiliza para graficarlo de manera rápida. Lo cierto es que acá me olvidé de marcar el punto, por acá va a pasar la recta. Por este punto y por este punto pasa la recta. Vamos a tratar de que no se me mueva tanto. Por ahí. Ahí está. Va a pasar la recta. No se ve nada de esta recta. Vamos de nuevo. El fibrón se me está gastando ya. Se me perdió uno que era nuevo. Ahí está más o menos. A ver si lo puedo remarcar un poquito más. Bien. Entonces, acá está la recta que tiene de ecuación y se me está gastando el fibrón, que es esta que está acá. Miren, ¿por qué les decía lo del 4/5? Que es importante que lo sepan. Que yo digo, corro 5 lugares hacia la derecha y subo 4 unidades. ¿Por qué digo que es importante? Porque acá se forma un ángulo. Acá nosotros tenemos una línea imaginaria y junto a esa línea se forma un ángulo. Vamos a ponerle el ángulo alfa. Por esta línea que pasa por acá, miren. Vamos a hacerlo así rápido. 5 unidades hacia la derecha, le decía, y 4 unidades hacia arriba si la fracción es positiva. ¿Por qué sucede eso? Es importante que sepan eso porque acá se forma un triángulo rectángulo. Eso es importante que lo sepan. Acuérdense que el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados y los otros dos son agudos. Entonces, miren, si yo tengo un triángulo rectángulo, lo que se utiliza en realidad son las razones trigonométricas. Dentro de las razones trigonométricas está la razón tangente, que en la calculadora la van a ver dice tan. La razón trigonométrica tangente lo que me dice es que tengo que tener, en la calculadora está creo tan de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué es eso, cateto opuesto, y qué es el cateto adyacente? El cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo alfa. El ángulo alfa me indica la pendiente. La pendiente es la inclinación de la recta. Esa pendiente en este caso es 4/5. La inclinación es la pendiente, es 4/5. ¿Por qué? Porque con 4/5 se forma este triángulo y acá, por donde pasa la recta, por este punto y por este punto, yo tengo la inclinación. La inclinación se llama pendiente. Entonces la pendiente es 4/5. El uno que está solito se llama término independiente. O también se le dice ordenada al origen. Entonces, ¿por qué sucede eso? Por esto que es bueno que ya lo vayan sabiendo, porque lo vamos a utilizar más adelante. Tangente de alfa es cateto opuesto. Fíjense que el cateto opuesto acá es 4. Y el cateto adyacente, este lado que está acá, es 5. Adyacente quiere decir porque está del mismo lado que el ángulo alfa. Bien. Otra cosita que nos pide acá una de las consignas, dice que reemplacemos en f, que es la primera función de la recta, el valor 2. ¿Qué quiere decir eso? Ahí lo van a ver. El c dice f de 2. ¿Qué es f de 2? Miren, f de 2 sería, como esto está en función de x, ¿qué quiere decir en función de x? Que a x se le da valores. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? En vez de x, reemplazar el número 2. Entonces reemplazo 4/5 por 2 más 1. Bien, entonces tenemos acá, esta es la notación de la recta, acá con f ya es la notación de función, reemplazamos en vez de x, reemplazamos el 2. Y ahí resolvemos y vamos a tener 8/5 más 1.
Eso es lo que nos está pidiendo en el punto C. Que reemplacemos f de x y le pongamos f de 2. Y si nosotros resolvemos acá, tendríamos 5 por 1 5, tendríamos 13 quintos. Quiere decir que f de 2, cuando x toma el valor de 2, nosotros vamos a tener 13 quintos. Acá si multiplicamos 5 por 1 5, 8 más 5, 13 quintos. Eso es lo que nos está pidiendo la consigna. Bien, otra cosita que nos está pidiendo es que hallemos en el punto E, nos dice indicar los ceros de cada función. Los ceros ¿qué es hallar los ceros de la función? Acá ya hallamos 1. Cuando x vale 0, reemplazo en la ecuación y me da un resultado, que sería este punto. También tendría que hallar cuando y vale 0. Vamos a hacerlo acá. Cuando y vale 0, mire, repito, cuando x vale 0, yo reemplazo y tengo un punto. El punto 0 de x, 1 de y. ¿Qué sería la intersección con el eje y? Entonces cuando x vale 0, yo lo que hago en realidad estoy calculando la intersección de la recta con el eje y. Ahora si yo hago que y es igual a 0, reemplazo, en vez de y pongo 0, es igual a 4 quintos de x más 1. ¿Qué tengo que hacer ahí? Tengo que despejar. Acá tendría menos 1, 4 quintos de x, y x es igual, acá también despejo y tendría menos, este 5 pasa multiplicando, 5 por 1 5, y el 4 pasaría de denominador. ¿Qué quiere decir esto que hacemos acá? Que cuando, ahora fíjense, siempre en el par ordenado la primer componente es x, es menos 5 cuartos, se me está gastando el fibrón, es x y vale 0. A ver si se ve esto. Bueno, entonces miren, ¿qué quiere decir esto? Que cuando y vale 0, x va a valer menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos sería menos, si uno divide, tendría menos 1, y algo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo proyecto, la recta va a cruzar por acá más o menos, en menos 5 cuartos. Eso es lo que me está diciendo los ceros de la función.